Continuemos con nuestra serie de Corintios, la cual hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Estamos en el capítulo 11. Si el capítulo 10 fue fuerte, el 11 es más fuerte todavía. Le he pedido mucho a Dios que me dé gracia para predicar esta palabra, no solamente la de estos días, sino la de hoy y la que, si Dios nos presta vida, seguiremos viendo, porque es un tema muy fuerte, pero creo que es uno de los temas más importantes de la Biblia, porque la realidad es que el cristiano está en una guerra, la iglesia está en una guerra, y aunque nuestras armas no son terrenales, no son humanas, como dice la palabra, eso no significa que la guerra no sea real. Al contrario, es más real que nunca. A uno lo pueden matar con un arma física, y mis hermanos, eso vaya y venga. Pero cuando a uno lo que le roban es lo eterno, cuando a uno lo que le quitan es lo eterno, mis hermanos, ahí sí diríamos qué esperanza. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma? Así que estamos en medio de esta guerra y es necesario entender cómo se pelea esta guerra. Hoy vamos a ir del capítulo 11, versículos 12 hasta el 15. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Un pasaje muy fuerte, ¿no? Solo leerlo como que da terror. Bueno, es más, si notaron ahorita la imagen y en un instante vuelve y sale, y el título creo que es muy fuerte porque le he puesto como título Frustración que consuela. Nuevamente un título muy contradictorio. Bueno, ¿a quién lo va a consolar la frustración? ¿Alguien se ha sentido alguna vez frustrado? ¿Será que la frustración consuela? Bueno, no me estoy refiriendo aquí a la frustración de la iglesia, no me estoy refiriendo a la frustración del cristiano. Hace un instante lo decía, aquí lo reitero, el cristiano está en una guerra. Y la frustración que va a consolar a la iglesia, y lo voy a decir de entrada, es la frustración del enemigo. La iglesia es llamada a frustrar los planes del enemigo. Alguien diría, bueno, ¿por qué no le pusiste guerra que consuela? Bueno, porque hace más o menos un mes tuvimos una enseñanza con ese título. Y lo curioso es que en este pasaje, aunque se utiliza un lenguaje muy fuerte, no se utiliza como tal la palabra guerra, aunque es de lo que nos está hablando, pero sí se utiliza la palabra frustración. Alguien diría, pero yo no la leí. Bueno, es lo que vamos a ver en un instante. Literalmente lo que Pablo nos está enseñando aquí, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, es que la iglesia es llamada a frustrar los planes del enemigo. Literal. Es lo que vamos a ver en un instante a la luz de la palabra. Entonces, esto es lo que tú y yo necesitamos saber. Bueno, de hecho lo quiero decir de esta manera. Creo que todos somos conscientes. Ojalá que sí, porque si no, complicado. Somos conscientes de que hay un enemigo. La iglesia tiene un enemigo. Eso es real. El diablo, Satanás. Sí, y este ser existe. Y aquí lo quiero aclarar de entrada. Ustedes saben que aquí nos gusta decir lo que la palabra de Dios dice y a este ser lo mencionamos solo cuando la Biblia lo menciona. Pero cuando toca, toca. Y aquí la palabra de Dios nos habla de este enemigo, pero el punto es no solamente que la iglesia tiene un enemigo, que es el diablo o Satanás, sino que hay muchos enemigos que están aliados con este ser. Y es necesario que la iglesia sepa realmente en dónde están los enemigos más grandes de la iglesia. Así que esto es lo que quiero que veamos, que podamos entender a la luz de la palabra quiénes son estos enemigos. Obviamente con su comandante en jefe, que es el diablo, y cómo tú y yo como iglesia somos llamados a frustrar los planes del enemigo. ¿Se puede? Claro que sí, pero entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que quiero que veamos esto a través de dos puntos. Ya quiero ir directamente al pasaje, no me quiero demorar más en esta introducción porque quiero que veamos lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Y precisamente el primer punto muy fuerte es frustrando la avaricia. Así de simple. Veamos esto en los versículos 12 y 13. La iglesia de Cristo va a encontrar consuelo cuando entiende que uno de sus enemigos más importantes
Se le pueden frustrar sus planes cuando uno entiende que la debilidad del enemigo es la avaricia. Literal, el dinero. De ahí vemos tan conectado con lo que vimos hace 8 días. Un líder que ama a la iglesia, sirve a la iglesia no por una ganancia, no por lo que pueda recibir, aunque lo aclaro siempre, gracias por las ofrendas voluntarias, que es lo único que la Biblia enseña. Esa ofrenda que te nace del corazón, si la quieres dar y tú decides cuánto dar, no es un tanto por ciento, no es que esto, lo uno y lo otro, porque nosotros no necesitamos ser bendecidos, ya somos bendecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero mis hermanos, la manera en la que se ataca al enemigo y a sus sirvientes es mostrando que literalmente, una de las cosas que más hace el diablo y sus servidores es convertir el evangelio en un negocio. Ahí es donde realmente está mayormente el diablo. Por eso hace 8 días yo dije algo, puede ser que para alguien sonó muy fuerte, pero hoy va a ser más fuerte todavía referente a eso. Una iglesia donde piden dinero no es una iglesia cristiana, es una iglesia del diablo. Me refiero a donde se exige, donde se demanda. No, alguien dice, pero es que venga, y a mí me lo han dicho tantas veces, pero es que uno sabe que hay que pagar recibos, en muchos lugares hay que pagar un arriendo, pues el que predica el evangelio viva del evangelio, sí, es que esas cosas creo que no son necesarias ni siquiera de explicarlas, es que eso es obvio, pero no como hacen en tantos lugares que se hace llamar iglesia, que exigen, que demandan, que hasta te dicen que si no traes tanto, estás robando y te tratan de ladrón. ¿Saben quién le dice eso al cristiano? El mismo diablo. Veamos lo que dice el versículo 12, versículos 2 y 13, pero el 12 es muy claro. Esa primera frase es la frase para mí más contundente y más fuerte referente a este tema. Pablo dice, pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. ¿A qué se está refiriendo? Lo que enseñó la palabra de Dios nos enseñó hace 8 días, que Pablo nunca pidió dinero y que nunca lo iba a hacer. ¿Recuerdan que eso fue lo que la palabra de Dios nos enseñó hace 8 días? ¿Y qué es lo que Pablo dice? Y lo voy a seguir haciendo. Siempre he hecho esto, ¿qué? Nunca pedir dinero. Y voy a seguir predicando el evangelio sin pedir dinero. Pero aquí nos da el porqué. Esto, y notamos aquí esta traducción dice debilitará, literalmente el idioma original dice frustrará. De ahí el título de la enseñanza. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Miren, Corintios, le dijo a los corintios, hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, nunca he pedido dinero, nunca. Y nunca lo voy a hacer. No solamente porque eso es lo correcto y eso es lo que debe hacer alguien que entiende el evangelio verdadero y que fue llamado a predicar y que no le sirve a los hombres sino que le sirve a Dios y que no está por el dinero sino porque, como dijo Pablo mismo en algún momento, ay de mí si no predico. Es que realmente es algo que aunque quisiéramos callarlo no podemos callarlo, pero esto debe nacer desde el corazón, no por lo que nos puedan dar. Y dice, esto frustrará literalmente, aunque esta traducción dice debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Qué fuerte esto. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Miren, la prueba de que alguien está predicando verdaderamente el evangelio, aunque bueno, también hay muchas otras cosas que hay que tener cuidado con ellas. ¿Qué mensaje también se está predicando? Puede ser que alguien no pida dinero, pero esté predicando una distorsión. Pero una de las cosas que Pablo dice es, ¿quieres saber si alguien te está predicando? Pues primero porque está usando la palabra y solo la palabra. Pero posiblemente el argumento más fuerte aquí de Pablo. Pablo lo que está diciendo es, miren, recuerdan que ellos se hacían llamar superapóstoles. Pablo lo que está diciendo es, se hacen llamar superapóstoles. No les basta ni siquiera el título de apóstol. Pablo dijo, yo sí soy un apóstol verdadero. Pero ¿saben cuál es una de las grandes diferencias entre esos superapóstoles falsos y un apóstol verdadero? Una persona que predica verdaderamente la palabra, que no pide dinero. Lo que Pablo está diciendo es, se quieren igualar a nosotros. Pues vamos a decirlo de esta manera. Eliminemos el factor dinero de las iglesias. ¿Quién seguiría predicando? Quitemos, por ejemplo, eso que piden en tantas iglesias, diezmos, ofrendas, primicias, votos y un montón de cosas que a uno le quitan hasta el último centavo. Quitemos todo eso. Dejemos solamente la ofrenda voluntaria que nace del corazón, sin presión, sin pedir. ¿Cuántos seguirían predicando el evangelio? Esa es la prueba. Cuando tú llegas a un lugar y es dinero por aquí, es dinero por allá, lo venimos diciendo, pero aquí todavía más, olvídate. ¿Saben qué dice literalmente la palabra de Dios? Quienes están trabajando allí, le están trabajando al mismo diablo. Lo quiero volver a repetir porque lo hemos repetido tantas veces. Si eres lector de la Biblia o llevas algún tiempo en el cristianismo, ¿te han mostrado alguna vez un versículo donde Jesucristo pidió dinero?
¿Pablo pidió dinero? ¿Pablo está pidiendo diezmos, ofrendas, primicias, votos y todas esas otras arandelas? Recordamos que hasta Pablo dijo una ofrenda que iban a dar voluntariamente para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Él dijo, pero recójanla antes de que yo llegue, porque cuando yo llegue no quiero saber nada de dinero. ¿Recuerdan? Mis hermanos, ¿y sabe qué está diciendo Pablo? Ah, bueno, entonces empecemos a compararnos. Ellos se comparan, empecemos a compararnos. Pablo lo que está diciendo es, a ver, no he pedido dinero y no lo voy a hacer. ¿Ustedes serían capaces de hacer lo mismo? Le está diciendo a estos superapóstoles. ¿Ustedes pueden decir realmente que están entregando el evangelio sin interés alguno? Entonces, a ver, dejen de pedir dinero si son capaces. Nuevamente, mis hermanos, quitemos el alfolí, quitemos el cajón de las ofrendas, quitemos todas esas cosas, quitémoslas. ¿Será que el que está predicando seguirá predicando? No pasa, y lo digo por experiencia propia, que cuando empiezan a mermar las ofrendas, entonces ponemos al diácono a que promueva la ofrenda. Cuando el cajón de diezmos no se está llenando, y eso que los diezmos se supone que eran grano, pero ahora lo convirtieron en dinero porque todo lo convierten en dinero. ¿Qué acaso no llaman al pastor amigo vecino que venga a dar un sermón de la mezquindad de los cristianos que no quieren ya aportarle al pastor? Y pobrecito se está muriendo de hambre. ¿Recuerdan que ahora 8 días la palabra de Dios nos enseñó que hasta Pablo pasó necesidades y no pidió dinero? Entonces, mis hermanos, ¿saben qué está diciendo la palabra de Dios? Literalmente, esto frustrará a aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que son iguales que nosotros. No, para nada. Tanto que aquí viene la parte más fuerte. Mis hermanos, no digo perdón porque es que es la palabra. Yo no puedo pedir perdón por la palabra. ¿Qué dice el versículo 13? Estos individuos son falsos apóstoles. Una de las maneras de probar es, a ver, predícame sin cobrarme. Predícame sin pedirme dinero. ¿Qué dice? Literalmente el idioma original. Dice, son obreros fraudulentos. Para ser más precisos, el idioma original dice, son obreros estafadores. Esta traducción dice engañosos. Pero el idioma original dice estafadores o truqueros que ponen carnada, literalmente. Es lenguaje muy fuerte. Pero más fuerte todavía, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero ¿cómo sabes que no es verdaderamente un servidor de Cristo? ¿Cómo sabes que realmente no es un predicador del evangelio, por muy bonito que hable? Recuerdan que también hace 8 días la palabra de Dios nos enseñaba eso. Ah, es que ellos hablan muy bonito. Pues no ves que son unos truqueros, no ves que son unos charlatanes, no ves que son hábiles para engañar tanto que literalmente aquí es donde está. Perdón, tengo que decirlo porque es necesario. No, y aclarar, no estoy diciendo que lo que hacen tantos el 31 de octubre está bien. Yo creo que en medio de eso hay mucha maldad y muchas cosas. Pero nuevamente, los peores disfraces del diablo, mejor, entre comillas, los mejores disfraces del diablo no son el 31 de octubre. El diablo está disfrazado de apóstol de Cristo. El diablo está disfrazado de predicar. Yo te voy a hacer esta pregunta. Si quizá a ti te da temor ese tipo de cosas, esos disfraces. Pero ahí es donde vamos. Si a ti te dan miedo los que se disfrazan de monstruos o lo que sea el 31 de octubre, nuevamente yo no estoy justificando eso ni mucho menos, eso sería para otro momento, otro lugar, pero aquí llego a este punto. ¿Qué te daría más temor? ¿Ese que se disfraza de un monstruo o el que viene con saco y corbata y Biblia en mano? A ese lo recibes y hasta le das beso y abrazo, ¿cierto? ¿Quién está realmente y no está predicando la verdad? ¿Quién realmente está detrás? O mejor dicho, el diablo de quién está detrás realmente. Del que vino con Biblia en mano, trayendo un mensaje engañoso. Ahora, ¿lo dice o no lo dice la palabra de Dios? ¿Saben quién es más satánico, más diabólico y más perverso, más manipulado por el mismísimo diablo? El que se para a predicar la palabra, haciéndose llamar apóstol, profeta, pastor, líder, como sea, pero predica el evangelio por dinero. Ese, literalmente, es un falso obrero, un falso apóstol. Pues notemos, no solamente dice apóstol, dice obrero, en otras palabras, esas palabras que se utilizan para hablar de los que supuestamente sirven. Pues, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Que se presentan como o se acomodan a, parecen cristianos, es lo que dice. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. El diablo se disfraza de apóstol de Cristo. Así que esta es la pregunta. ¿Somos nosotros conscientes de esto?
Alguien puede pensar, uy, no, esta palabra es muy fuerte. ¿Cómo así que entonces en esos lugares que se hacen llamar iglesia donde viven pidiendo dinero, eso realmente es una obra del diablo? Pues mis hermanos, hay que frustrar los planes del enemigo. Hay que decirlo literal porque lo dice la palabra de Dios y eso fue lo que Pablo dijo. Nos vamos a comparar. Pues una de las maneras en que sabremos si estas personas son verdaderos es que no piden dinero. Nuevamente, también hay que mirar otros aspectos. Hay religiones donde no piden dinero, pero tampoco predican la palabra de Dios. Pero estos que dicen ser apóstoles de Cristo, estos que dicen ser obreros del Evangelio, los que digan ser pastores, el título que sea que usemos, nuevamente, notemos que no solamente se quedó en el término apóstol, también dice obrero, que está en el idioma original, que también se puede traducir como diácono o servidor de la iglesia. Ahí es donde vamos, hasta pensemos en esto, hasta un servidor, es que yo quisiera servir en la iglesia. ¿Y qué voy a servir? ¿Voy a servir la palabra fiel y verdadera? Ahí es donde vamos. Hay lugares donde el pastor es el que se queda con todo el dinero y tiene un montón de personas que sirven, pero lo que predican también es mentira. Entonces hay que tener cuidado con las dos cosas. Pero nuevamente, uno de los puntos álgidos para saber realmente quién está predicando la verdad es que no lo hace por ganancia. Y la Biblia advierte tanto de esto, podría traer tantos versículos, pero solamente voy a traer un par de pasajes para reiterar esto. Colosenses 3:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Nos habla de que tú y yo somos llamados a luchar contra la realidad de que todavía estamos en un cuerpo terrenal, de tierra, de carne y hueso, y que tenemos luchas contra el pecado, y que luchemos contra eso, literalmente que matemos el pecado en nuestras vidas con la gracia de Dios, obviamente, que es lo que Pablo ha venido enseñando en los capítulos anteriores, pero notemos, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, las pasiones bajas y los malos deseos. Pablo pone un ejemplo y va a seguir hablando de muchas otras cosas más. Si sigues leyendo el pasaje lo puedes leer en casa, pero a lo que me refiero es que Pablo pone uno de los pecados que es más evidente, que es el pecado de inmoralidad sexual. Cualquier persona sabe que la inmoralidad sexual es pecado, ¿cierto? Cualquier persona. Pero tú tienes muchos líderes que dicen, yo le soy fiel a mi esposa. Qué bien, es que eso está bien. Pero notemos con qué contrasta luego Pablo estos pecados que son tan evidentes. Porque es que donde vean al pastor con otra mujer, eso sí es un sinvergüenza. Y es un sinvergüenza, por supuesto. No estoy diciendo que no, ni no estoy justificando ni mucho menos. Pero, ¿qué dice? No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Y ahí es donde vamos. El pastor sí tiene que ser fiel a la esposa, claro, porque él tiene que dar testimonio. ¿Y por qué nos olvidamos de la otra partecita del versículo? ¿Y la avaricia? Nuevamente, perdón porque yo no quiero herir susceptibilidades, no quiero ofender a las personas que están en el engaño, en el error, quiero predicarles el evangelio y que puedan entender que están equivocadas, pero pensemos en esto. ¿Cuántos de nosotros salimos del catolicismo? Bueno, me incluyo, aunque yo realmente no fui muy católico, aunque fui bautizado, pero a lo que me refiero es muchos de ustedes salieron del catolicismo, ¿cierto? Y hoy miran eso y dicen, no, ¿yo cómo pude adorar un pedazo de yeso? Muchas iglesias protestantes donde no hay imágenes, si hay algo de lo que se jactan es de eso. Miren que aquí nosotros no adoramos ninguna imagen, no tenemos ninguna estatua. Bueno, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Entonces hay muchos lugares donde no tienen estatuas, pero nuevamente, desde que tú llegas hasta que sales, ¿de quién se habla? Del dinero. ¿Hay o no hay idolatría? Entonces notemos, mis hermanos, esta sería la pregunta. Un pastor que a toda hora vive hablando de dinero, que empieza a hablar del amor, pero termina hablando de diezmo, que empieza a hablar de la gracia y termina hablando de dinero, que empieza a hablar de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la entrega, y después termina recogiendo como 20 ofrendas. ¿En serio? Idolatría. Misma obra del diablo. Este pasaje es un poco más extenso y hubiera querido traer todo el capítulo. Si quieres, lees el capítulo 6 de 1 Timoteo en casa, todo completo, pero vamos a ver unos detalles desde el versículo 6 hasta el 11. Pablo le dice al joven Timoteo, ahora bien, aquí está, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Someternos a Dios es entender, si Él nos quiere dar dinero, nos lo puede dar. En sí mismo el dinero no es malo, pero si Dios nos lo quiere dar, pero si Él no nos da, Él sabe por qué. Y si no nos ha dado, Él sabe por qué. Y muy seguramente no nos dé. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Pero por qué está Pablo diciendo esto? Versículo 7, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo. Y como el evangelio verdadero es que tarde o temprano dejamos este mundo y nuestra riqueza está allá al otro lado.
Entonces, ¿qué dice? Ni tampoco podremos llevarnos nada de lo que hay aquí cuando lo dejemos. Es demasiado claro, ¿no? Entonces, ¿por qué tanta avaricia? ¿Por qué tanta codicia? ¿Por qué tanto deseo por el dinero hasta de los líderes de la iglesia, que es lo que normalmente se ve? Mis hermanos, yo me puedo morir mañana y ¿qué me llevo? De esta tierra. Si se supone que tengo a Cristo y predico a Cristo y digo que nuestra riqueza está en la eternidad, ¿por qué estoy tan preocupado por arrancarles el último centavo a ustedes? Dice el versículo 8, así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Nuevamente, un pasaje que usamos mucho. Hoy estamos vestidos, ¿no? A pesar del frío, podemos abrigarnos. Y ropa, y suficiente alimento, comida y vestido. Ya, con eso sería más que suficiente. Sin embargo, esto es fuerte. Pensemos, muchas veces no estamos angustiados, afligidos, afanados, preocupados, aunque tenemos estas cosas, pero ¿por qué? Porque queremos mucho más. ¿Y qué nos podemos llevar? Versículo 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Si yo tengo alimento y vestido, es suficiente. Empezar a pedir y exigir y vivir por algo más que eso, esa ambición de querer hacerse rico. Pero notamos lo que dice. Caen en tentación. ¿Nos han hablado de esa tentación? De esa tentación si no se habla, ¿cierto? Y quedan atrapados por muchos deseos necios. Siempre quiero más y no importa cuánto tenga, siempre quiero más y más y más y más y más. Y dañinos que los hunden en la ruina. Esa es la ruina más grande. La ruina más grande no es pasar necesidad en esta tierra. Pablo la pasó. El mismo Señor Jesucristo tuvo necesidad en esta tierra. La ruina más grande es no estar contento con lo que Dios nos regala, cuando no solamente Él nos da para vivir en esta tierra, porque lo ha hecho hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo, sino que nos ha dado la vida eterna. Pero ¿saben en qué termina esto? En destrucción. Y el versículo 10 es fuerte, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. ¿Cuál es el mal más grande en esta tierra? Amar el dinero. No estar contentos con lo que Dios nos da. ¿Sí notamos? Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera. ¿Sí notamos? Y se han causado muchas heridas dolorosas. Pensemos, en este momento, si estamos viviendo problemas, dificultades, angustias, lo que sea, preguntémonos, ¿está por ahí involucrado el factor dinero? ¿Será que sí? Es para examinarnos. Por eso, mis hermanos, y aquí es donde tengo que decirlo, esto es lo que quiere el diablo. Aquí sí, podemos decirlo. ¿Qué dice el versículo 11? Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Claro, no le dice a Timoteo que él no va a luchar con eso, sino que dice, así que huye de todas esas cosas. No solamente de esas cosas, como dice Reina Valera, huye de todas esas, ¿qué? Maldades. Le está diciendo a un joven pastor, huye del amor al dinero. Corre. A mí me enseñaron que el diablo disfrazado, que era supuestamente una rubia con minifalda, que eso era el diablo disfrazado. Es que el diablo se disfraza de ángel de luz. ¿Lo han escuchado? Mis hermanos, el diablo disfrazado de ángel de luz es el diablo disfrazado de predicador, arrancándote hasta el último centavo del bolsillo. Ese es el diablo realmente disfrazado de ángel de luz, que es lo que vamos a ver en un instante. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Huye de eso. Si eres un hombre de Dios, huye de la avaricia. ¿Por qué? Porque ahí sí tenemos que decirlo. Y aquí no es que me esté sacando en limpio, no, es que Alex no lucha con eso, es que Alex le da lo mismo si tiene o no tiene. Yo lucho con eso, espero que lo hagas tú. Yo lucho todos los días con estar contento con lo que Dios me regala, porque uno muchas veces no está contento aunque tiene tanto. A mí me pasa, pero la pregunta es, ¿pero estamos luchando con eso? ¿Estamos huyendo de esto? Porque esas son maldades, mis hermanos. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Persigue la justicia. Esto es lo que hay que perseguir. Esto es lo que sí hay que atesorar y buscar. Y la vida sujeta a Dios, ¿sí notamos? Tantos lugares que se hacen llamar iglesia y solo se habla de dinero y llevan hasta los cristianos a declarar, a decretar, a pedir. ¿En qué se basan nuestras oraciones? ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? Señor, ayúdame cada día a ser más justo. Señor, ayúdame cada día a estar más sujeto a ti, junto con la fe. Señor, haz que mi fe crezca en ti. El amor, quiero más amor. La perseverancia, quiero seguir adelante. Y la amabilidad, ayúdame a ser cada día más misericordioso, tierno, amoroso. ¿Esas son nuestras peticiones?
Estemos contentos con lo que Dios nos regala. Pero Timoteo, huye de la avaricia, del amor al dinero y persigue. O sea, mientras vas corriendo de huida de algo, corre persiguiendo algo. Corre de huida del dinero, huye de esa maldad tan grande, pero persigue la justicia y la vida sujeta a Dios junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esta es la manera en la que frustramos al mismo diablo y sus servidores. No es levantándonos a las 5 de la mañana a hacer guerra espiritual para arrebatarle al diablo lo que me quitó. ¿Y qué me quitó? Mis finanzas. Sí, sí notamos los obreros del diablo. Y son canciones de personas que se hacen llamar cristianas y hasta dicen que son canciones cristianas. Son canciones satánicas. Yo le arrebato al diablo lo que me quitó. Y estamos hablando de cosas materiales. ¿En serio? Mis hermanos, si notamos cómo el diablo está metido realmente, no como dijo alguien, el cajón del diablo, ¿cuál era el cajón del diablo hace algunos años? Decían los pastores, el televisor. Lo que decíamos, es pecado disfrazar al niño de no sé qué. Nuevamente, no me quiero meter en esos temas porque aquí me lincharían. Y ese no es el punto, pero a lo que me refiero es, el problema no es el 31 de octubre. Allá no están los disfraces del diablo. El problema no es el carnaval de Río Sucio con el diablo con cachos y cola. Porque la mayoría de gente, si no todos, saben que eso igual está, en eso hay perversión, ¿o no? El punto es este. El diablo realmente está inmiscuido. Es en iglesias, con hombres que se hacen llamar líderes, pastores, pero lo único que les interesa es el dinero. Precisamente esto nos lleva al segundo punto y es frustrando al diablo. Sí, podemos frustrar al diablo, literal. Aunque aquí quiero aclarar y en un momento lo voy a aclarar más a la luz de la palabra. Por eso aquí no hacemos lo que hacen en muchos lugares, que sí es blasfemia, que le pisotean la cabeza al diablo, que echan fuera al diablo, que atan y desatan al diablo y un montón de cosas. Eso no es bíblico. El único que es más fuerte que el diablo para atarlo y saquear sus bienes es el Señor Jesucristo, como veíamos ahora en el Salmo. Él fue el que lo venció. Pero tú y yo sí somos llamados a frustrar los planes del diablo a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo voy a decir de esta manera, no hay que decir más sobre el diablo que lo que está escrito, aunque hay gente que le encanta hablar de más del diablo y hasta inventar historias y un montón de cosas. Quiero aclarar, voy a decir esto en este segundo punto para ir directamente a los versículos 14 y 15 y aclararlo porque es importante. Yo viví eso hace algunos años y hoy se está levantando nuevamente una ola de ex brujos, ex satánicos y ese tipo de cosas, contando sus testimonios y queriéndonos enseñar cómo manejar lo espiritual. ¿Saben qué es lo más peligroso de todo esto? Que ellos creen que tienen mucha sabiduría de estas cosas porque fueron satánicos, porque fueron brujos, porque supuestamente conocieron al diablo. Pero eso es tan peligroso porque ellos normalmente, y lo digo por experiencia propia porque conocí ex satánicos, que se paraban a predicar, no la Biblia, sino a contar sus historias. Mis hermanos, la Biblia nos dice realmente cómo pelear contra el diablo. La Biblia nos enseña verdaderamente cómo frustrar los planes del diablo. Y no hay que escuchar a un ex satánico que muchas veces lo que trae es confusión a la iglesia. Porque eso es lo interesante. Ellos creen que conocen mucho cuando quien era su padre es el padre de la mentira. Entonces, a mí no me gusta escuchar a un ex satánico. Si Dios lo libertó de allá, gloria a Dios. Y si va a predicar, que se pare a predicar la Biblia, pero que no me venga a contar sus historietas. Porque normalmente con eso engañan todavía más que nunca. Y lo voy a decir literal. En estos días estaba escuchando por casualidad un testimonio de una ex bruja. Lo voy a decir, yo sé que es fuerte, pero sigue siendo bruja. ¿Saben por qué? Porque supuestamente nuevamente estaba enseñando a la iglesia cómo combatir al diablo. ¿Dónde estaba la Biblia? Por ninguna parte. ¿Dónde estaba Cristo? Por ninguna parte. Y empiezan a traer hasta sus conjuros y sus pócimas mágicas a la iglesia. Y la iglesia empieza a veces a hacer esas cosas que les está diciendo un ex satánico. Pero no hacemos caso a lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Si vamos a atacar al diablo, si vamos a luchar contra el diablo, que sea como la palabra de Dios lo enseña. Yo prefiero escuchar al apóstol Pablo, que él sí fue inspirado por el Espíritu Santo. Nuevamente, no a un ex brujo o ex satánico que viene nuevamente a decirnos cosas que no están ni siquiera en la palabra de Dios. Esto es delicado porque quizá alguien haya vivido estas experiencias. Yo vi a ex satánicos predicando y mis hermanos, cero palabra. Cero palabra. ¿Quién estaba predicando? Él seguía predicando el mismo diablo. ¿Qué dicen los versículos 14 y 15?
Pero no me sorprende para nada. Lo que Pablo está diciendo es, el idioma original dice, no me maravilla. Es decir, esto no debería sorprendernos. Literalmente lo que dice, esto deberíamos saberlo. Esto debería ser demasiado claro. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Allí está la clave. ¿Cómo? Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven. El idioma original dice que sus diáconos. El diablo también tiene diáconos. Pero los que lo sirven, ¿qué? También se disfracen de siervos de la justicia. Nuevamente, ¿cómo se disfraza el diablo? ¿Cachos y cola? ¿Mujer con cuerpo bonito y minifalda haciéndote propuestas indecentes? No estoy diciendo que eso está bien, nuevamente, aclarando. El diablo se disfraza de apóstol de Cristo. El diablo se disfraza de siervo de la justicia. ¿Notamos? El diablo se disfraza de servidor, de diácono en una iglesia. Pero ¿cuál es su punto? Que se hable de todo, de dinero, menos del evangelio, menos de la palabra verdaderamente. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Al final, y esta es quizá la advertencia más grande, el idioma original dice, cuando todo esto termine, recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Por qué digo que esta es quizá la declaración más fuerte? ¿Saben qué está diciendo la palabra de Dios? Mis hermanos, esto debe conocerlo la iglesia, debe saberlo la iglesia. Pero tengamos cuidado con algo. Estas personas van a recibir lo que merecen solo hasta el final. Estas personas van a seguir con su teatro. Estas personas van a seguir. ¿Y por qué dije teatro? Porque normalmente en los teatros las personas. ¿Qué es el teatro? Es una persona, un hombre, una mujer, un actor, una actriz que personifica a alguien, que se muestra como alguien que no es realmente. Ellos van a seguir mostrándose como apóstoles de Jesucristo hasta el final. Ellos van a seguir mostrándose como siervos de la justicia hasta el final. La iglesia es la que debe saber esto. La iglesia no debería sorprenderse por esto. La iglesia no debería maravillarse por esto. La iglesia debe ser consciente más que nunca de esto. Ellos van a seguir con su teatro, con su show, con su pantomima. ¿Saben cuándo van a ser castigados? Hasta el final. Ellos van a seguir engañando y siendo engañados. Ellos cada día, como dice la palabra, van a ser más fuertes en su engaño, en su mentira y su falsedad. Y los que no quieren prestar atención a la verdad seguirán ese camino. ¿Saben cuándo se darán cuenta finalmente? O se darán cuenta no porque ellos son conscientes de lo que hacen, de eso podemos estar seguros. Pero ¿saben cuándo recibirán lo que merecen? Al final. Y nuevamente, aquí el idioma original utiliza una palabra para decir cuando todo esto acabe. Porque va a ser cuando ellos lleguen allá pensando, ay, hicimos señales y milagros en el nombre de Jesús. Él nos va a decir, vengan benditos de mi Padre. Pero Él, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Eso va a ser allá el día del juicio. Esas personas van a seguir así hasta el final. Nadie las puede sacar de allá, solo un milagro de Dios. Y ahí es donde también quiero decirlo con gracia. Si nosotros por la gracia de Dios no estamos en eso, es solo porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque podríamos estar en eso. De hecho, aquí lo quiero aclarar y nuevamente porque está en la palabra, es lo que estamos viendo. Es que el hecho de que aquí no se pida dinero no es un capricho de Alex. No es porque a Alex le pareció, ay, qué chévere, no pidamos dinero, mis hermanos. Es porque es bíblico. Si aquí pidiéramos dinero, seríamos literalmente siervos del diablo. Si aquí le quitáramos el dinero a la gente con manipulación, con todas estas cosas que se hacen en tantos lugares, mis hermanos, no seríamos una iglesia verdadera. No es por capricho de Alex, no es porque a Alex le pareció nuevamente chévere, ¿ve? No pidamos dinero porque de pronto así se manejan mejor las cosas. No, es que no es porque Alex lo pensó, porque a Alex le pareció, es porque está en la Biblia. Porque si vamos a ser bíblicos, no podemos ir más allá. Mucha gente hasta me ha dicho eso en ocasiones. Alex, ¿usted por qué no pide dinero? Alex, ¿usted por qué? No, mis hermanos. Y si vamos a hablar de estos temas, cuando lleguemos a estos temas. Pero el evangelio no es dinero. Así que esto es demasiado fuerte. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven se disfracen de siervos de la justicia. Y allí está al final. Cuando todo esto acabe, ellos van a recibir el castigo que sus acciones perversas merecen. Porque ¿a quién le estaban sirviendo? Al diablo. Pero se estaban disfrazando de apóstoles de Cristo, de siervos de la justicia, de ángeles de luz. Pero ahí es donde está a aclarar. Si notamos, ya no hay que decir más del diablo.
No le vamos a aplastar la cabeza, ni le vamos a mochar la cola, ni lo vamos a reprender. No. Quiero ir a Judas, versículo 9, porque aquí dice claramente, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia o a proferir juicio de maldición contra él, que es lo que dice el idioma original, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Nuevamente, tampoco aquí es a pisotear al diablo, nuevamente hay que aplastarle la cabeza y tantas cosas. Eso es blasfemia, eso no está bien tampoco. No es aquí a venir a decir que es que somos más fuertes que el diablo. No, ese ser existe y es poderoso. No todopoderoso, Dios es todopoderoso. Pero la única manera en la que le hacemos frente correctamente es exponiendo su mentira, su engaño, su falsedad. Eso es todo. Hacer de más sería blasfemia y ni siquiera Miguel, el ángel más poderoso, lo maldijo. Simplemente dijo, te vas a tener que ver tarde o temprano con el Señor. Y ese ser también, el día del fin, él va a tener que vérselas con el que es capaz, y ya lo ha hecho, el que es capaz de derrotarlo. Pero nosotros frustraremos sus planes enseñando la verdad de la palabra de Dios. De hecho, pienso en esto. Por poner un ejemplo, si todos los predicadores del mundo en este momento escucharan esta enseñanza, ¿cuántos temblarían pensando que se les caerían sus finanzas? Pero eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Que si a ti y a mí nos engañaron, ya no nos engañen más. Que si el día de mañana Alex le da por empezar a pedir dinero en este lugar, tú digas hasta luego, muchas gracias. Ahora esto se convierte en una sinagoga de Satanás. Así de simple. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8? Y quiero decirles, si te lees todo el capítulo en casa, te darás cuenta que él está escribiendo a los líderes de la iglesia, advirtiéndoles, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nuevamente, ¿a quién le dijo esto? A líderes. Lee el capítulo completo. Es una advertencia a los líderes de la iglesia. De hecho, así empieza el capítulo 5 de Pedro, que es el último capítulo de esa carta. Una advertencia final para los líderes. ¿Qué les está diciendo? El diablo a quien busca devorar es al líder de la iglesia. Yo no niego, ni mucho menos soy inconsciente de que también este ser puede buscar muchas maneras en las cuales hacernos daño. Yo sé que este ser puede buscar que Alex caiga en tantos pecados y tantas maldades, pero ¿sabe qué es lo que más quiere este ser? Que Alex y todo predicador se desvíe de la verdad y empiece a predicar mentira y falsedad y que su Dios deje de ser Cristo y su Dios se convierta en dinero. Eso es lo que quiere el diablo realmente. ¿Qué dice Juan, capítulo 8, versículo 44? Vamos a ir hasta el versículo 47. Esto se lo dijo Jesucristo a los líderes religiosos de su época que devoraban las casas de las viudas y les quitaban hasta el último centavo y después por pretexto hacían oraciones. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Eran líderes religiosos y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Al diablo lo que le encanta es engañar, mentir. Notamos, él odia la verdad. Nuevamente lo que quiere es que las personas el domingo lleguen muy temprano a la iglesia y canten y se emocionen y salten y hagan un montón de cosas, pero al final no les prediquen la verdad. Eso es lo que él quiere. Versículo 45, por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Sí notamos? ¿Saben qué es lo que está diciendo Jesucristo? Lo que el diablo quiere es que la gente no crea la verdad de Jesús. No escuche la verdad de Jesús. Prefiera escuchar cualquier otra cosa. Tenga religión hasta más no poder, pero no la verdad de Cristo. Tanto que hace una pregunta en el versículo 46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Nadie. Y nadie pudo hacerlo. Pero ¿qué dice? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Lo que el diablo más quiere es cegar la mente de las personas para que se nieguen a creer a la verdad. Pero aquí viene el versículo 47, que es muy fuerte. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios. Los que pertenecen a Dios, sí, seguramente se levantarán muy temprano el domingo y desean ir a la iglesia, pero no a que los emocionen. No a que les digan que ahora sí va a salir el negocio, que ahora sí se va a sanar la enfermedad. Ellos quieren es escuchar con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Pero eran líderes religiosos que utilizaban la palabra de Dios para lucrarse, para
llenarse los bolsillos de dinero. Pero la verdad, cuando llegó el mismísimo Hijo de Dios con la verdad, ¿saben qué hicieron? Lo mataron. ¿Sí notamos? De hecho, quiero ir a Juan capítulo 10. Claro, voy a ir desde los versículos 8 hasta el 10, pero voy a empezar por el 10. ¿Por qué? Porque quizá el 10 es el más famoso, pero muchas veces no nos enseñan el contexto. Así que voy a ir al 10, pero luego me devuelvo a los versículos 8 y 9. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. ¿Sí? El ladrón vino para matar, hurtar y destruir, dice Reina Valera, nos lo sabemos de memoria. Mi propósito, dijo Cristo, es darles una vida plena y abundante. Y con este versículo han distorsionado. Cristo vino a darte una vida plena y abundante. Tienes esa clase de vida y empiezan a hablar de cosas materiales. Pero si nos devolvemos al versículo 8, en los versículos 8 y 9 nos habla del contexto real. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. ¿De quién está hablando Cristo? De falsos maestros, de falsos apóstoles. Pero las ovejas, las verdaderas ovejas, no los escucharon. El diablo vino a matar, hurtar y destruir ¿con qué? Con predicadores falsos. ¿Sí notamos? Las ovejas no escucharon a esos que vinieron antes que el verdadero Cristo. ¿Sí nos han explicado esto de esta manera? El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Por eso él quiere matar a mi esposo, a mi esposa, porque le dio una enfermedad. No. Él vino a robarme mis finanzas. No. Él vino a matar la verdad, a destruir la verdad, a robar la verdad de los corazones. Pero las verdaderas ovejas no escuchan esa mentira. Las verdaderas ovejas quieren escuchar a uno solo, a Cristo, a su palabra, a su verdad. Versículo 9. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Y ahí llega el versículo 10. Pero el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. El ladrón quiere arrancarte de la verdad de Cristo. El ladrón quiere que asistas a ese lugar que se hace llamar iglesia, pero que no escuches la verdad, que no prestes oído a la verdad. Pero las verdaderas ovejas van a saber distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo. Las verdaderas ovejas están pendientes y lo que les están enseñando, les están predicando, es la verdad de Cristo. Por eso quiero concluir con ahí mismo, solo unos versículos más adelante, el versículo 16, porque hasta hay falsos maestros que dicen, pero es que esto fue dicho a Israel. Bueno, aquí es donde está para mí lo más glorioso y con este versículo termino esta enseñanza. Allí en Juan 10, 16 dice, además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Estaba hablando de aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, pero que él iba a traer a sí mismo, ovejas verdaderas. ¿Qué va a hacer con ellas? Ellas escucharán mi voz. ¿Qué es lo que el diablo quiere matar, hurtar y destruir? Que las personas no escuchen la verdad de Dios. Que las ovejas no escuchen, pero las verdaderas van a escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Y quién es ese pastor? El que dio la vida por las ovejas, Cristo. Así que, mis hermanos, ¿cómo es que vamos a frustrar los planes del enemigo y así encontrar una frustración que nos va a consolar? Pues la clase de frustración que consuela a la iglesia de Cristo es cuando por medio de la verdad de Cristo, que se predica fielmente, se frustran los planes malvados de los ávaros, de aquellos que quieren llenarse los bolsillos de dinero a costa de los creyentes. Y cuando mostramos que lo que el diablo quiere hacer, que lo que el diablo quiere matar, destruir, lo que el diablo quiere robar es la verdad de Dios. Pero es simple, si tú y yo somos ovejas de Cristo, ¿a quién queremos escuchar? A Cristo y solo de Cristo, su palabra, su verdad. Así que quisiera que termináramos diciéndole, Señor, pon en nuestros corazones el deseo de amarte más, de anhelarte más. Quisiera que termináramos orando pidiendo lo que la palabra de Dios nos enseñaba. Señor, hoy no te pido dinero, hoy no quiero riquezas, o si las quiero, Señor, arranca eso de mi corazón. Como lo hizo un hombre en la antigüedad. Señor, no te pido riqueza, tampoco pobreza. Dame lo que necesito. Ayúdame a estar contento con lo que me das, porque me has dado lo más grande, salvación y vida eterna. Señor, ayúdanos a estar felices, contentos, porque nuestra felicidad debe venir es de ti y de tu eternidad. Que agradezcamos por todo lo que nos das en esta tierra, pero Señor, que lo que más anhelemos y deseemos sea realmente tu palabra, sea tu verdad.
que sea lo que busquemos tu justicia, que busquemos hacer el bien, que busquemos tu amor, tu misericordia. Esas sí son nuestras verdaderas necesidades. Que podamos hoy decirle, llénanos más de tu espíritu para que experimentemos el amor, gozo, paz, paciencia, que esas sean nuestras oraciones. Esto es lo que yo quisiera que le pidiéramos a Dios muchas veces, Señor, ayúdame con esto, lo uno, lo otro, que es que tengo que pagar esto, lo uno y lo otro. Señor, si busco tu reino y tu justicia, tú me añadirás lo que realmente necesito, pero ayúdame a tener pasión por tu verdad, a ser una oveja que escucha tu voz y que quiere escuchar tu voz todos los días. Esa es la manera en que haremos guerra espiritual y frustraremos los planes malvados del enemigo y podremos encontrar consuelo en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, qué maravilloso saber que tú estás en los cielos, que eres nuestro Padre y que hoy nos enseñas tu palabra, nos alimentas con tu verdad. Padre, ayúdanos, como dice tu palabra, como niños recién nacidos a desear la leche espiritual pura, no adulterada, tu palabra fiel y verdadera. Que lo de esta tierra no importa, que si tenemos bien y si no, tú nos has dado de lo más grande. Pero personalmente soy consciente de esto y sé que mis hermanos luchan también con esto. A veces estamos tan arraigados a esta tierra y sin embargo tu palabra nos dice que hagamos morir lo terrenal. Claro, somos conscientes y tú mejor que nadie nos enseñas en tu palabra. Hay necesidades en esta vida, pero tú has prometido suplirlas. Tú has prometido que si buscamos tu reino y tu justicia, tú nos añadirás lo que necesitamos. Ayúdanos a estar contentos si tenemos sustento y abrigo. Como oraba Agur, no nos des riquezas, por favor, tampoco nos des pobreza. Que no tengamos que robar un pedazo de pan, pero que tampoco estemos ansiosos, afanados y preocupados por lo material, porque al final eso pasa. Eso pasa con lo que la gente tanto desea en este mundo y muchas veces nosotros estamos tan afanados por esto, que nuestro afán, que nuestra preocupación, que nuestra hambre, que nuestra sed sea por tu justicia, por tu palabra, por tu verdad, que anhelemos conocerte más, que crezcamos en esta gracia maravillosa, que esta sea la manera en la que hagamos la guerra al enemigo, proclamando tu verdad fielmente, pero también creyendo tu palabra, que como dice tu palabra, podamos creer que en ti hay vida eterna, que aunque muriéramos hoy, en ti no hay muerte, sino que en ti hay eternidad a través de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, que estemos contentos con lo que nos das, que cada día agradezcamos por todas las cosas buenas que nos das aún en esta tierra, pero que lo más importante, por lo cual nuestro corazón esté lleno de gratitud, sea porque nos has dado a tu Hijo para ahora ser llamados hijos tuyos por tu gracia maravillosa, que entregaste a tu Hijo en esa cruz para salvarnos, para perdonar nuestros pecados y para darnos una herencia incorruptible, una herencia que nadie nos puede quitar, que nadie se la puede robar. Que esta sea la verdad que nos consuele día tras día. Por favor, ayúdanos a luchar con la avaricia. Si este ídolo está en nuestros corazones, que nos des la fortaleza en tu gracia por tu espíritu y en la verdad de tu palabra y derribar todas esas maldades que todavía puedan estar reinando en nosotros. Que si tenemos alimento y abrigo una vez más, que estemos contentos y que nuestra mayor felicidad venga de tu gracia, de tu verdad, de tu palabra, que como ovejas verdaderas escuchemos la voz del buen pastor que dio su vida por nosotros, tu amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Esto es lo que te pedimos, Padre amado. Amén y amén.